La violencia política puede entenderse como el conjunto de actos lesivos de la vida o integridad de una persona o grupo de personas, acontecidos con ocasión o como consecuencia del ejercicio de sus derechos políticos, es decir, de todas aquellas garantías relacionadas con la participación en la vida del Estado, tales como elegir y ser elegido, asociarse y manifestarse u ocupar cargos públicos. La violencia política, o más conocida como la violencia, es la denominación del periodo histórico en Colombia entre 1925 y 1958 formalmente, en la cual se presentaron confrontaciones armadas entre partidarios del Partido Liberal y del Partido Conservador, que sin haberse declarado una guerra civil se caracterizó por ser extremadamente violento, con asesinatos, agresiones, persecuciones, masacres, destrucción de la propiedad privada y terrorismo por los gustos políticos. Como dije anteriormente, estas fechas no reflejan la verdad, porque hasta el día de hoy la violencia política sigue existiendo y está reflejada con la numerosa cantidad de líderes sociales asesinados, uso de fuerza excesiva contra civiles que no están de acuerdo con la política vigente y la persecución contra los políticos de oposición, entre otras cosas. Colombia ha soportado muchos tipos de violencia. Sin embargo, en el siglo XX y lo corrido del siglo XXI se han intensificado los conflictos relacionados con la violencia política. En Colombia existe el conflicto armado interno, y a esto se le relaciona como violencia de tipo político, ya que gracias a la falta de participación política y a la inequidad ha surgido la violencia política en Colombia. A raíz de esto, nacieron los grupos guerrilleros. Estos representan parte de la inconformidad popular frente a la situación política que se vive en el país. Para entender las causas del conflicto político en Colombia, debemos precisar en términos como el deber ser y la costumbre colombiana y del colombiano, sabiendo que éste defiende sus posturas, sus ideales, sus ideas, su forma de pensar de una manera muy drástica, de una manera bastante radical. Asumiéndolo al conflicto político, ya sea a gran escala o a menor escala, entendiéndose conflicto entre partidos políticos, entre sociedades, incluso entre particulares y ciudadanos, sabemos que ellos tienen el deber ser de defender su postura y de ponerla enfrente de todo y para todo. Entonces, al ser el colombiano una persona tan fuerte e inmersa en eso que él cree verdad, en eso que él considera que es cierto, siempre va a preponderar esa idea por sobre todas las cosas. ¿Y qué conlleva? A conflictos entre personas, insultos, maltratos, personas del común, inclusive la creación de diferentes grupos armados de los cuales se tomaron parte en este video, que ya son conflictos un poco más serios, que precisamente van arraigados a esa idea de tener la razón, y precisamente partidos políticos que en ese mismo orden de ideas siempre defenderán esa postura de tener la razón. Y por supuesto, por medio de la violencia, del ataque, de siempre querer vulnerar al otro y pasar por encima de la dignidad del otro individuo. Es notorio cómo la violencia política en Colombia nos ha acompañado durante años. Es por esto que necesitamos cambiar el entorno en que se hace política, enriquecer nuestras diferencias, que exista pluralismo e inclusión para que todos tengan voz y podamos influir en el futuro de los colombianos sin miedo y sin riesgos. El análisis de los fenómenos de la violencia colombiana tan brutal y prolongada y el estudio de sus particularidades nos lleva a preguntarnos si dentro de la conformación de nuestra nacionalidad hay fallas estructurales. Son tantos los orígenes de nuestras formas de conducta para resolver los conflictos sociales que, sumados a la falta de voluntad política para encontrar soluciones adecuadas para la convivencia y el desarrollo del país y al interés de algunos grupos en mantener las actuales condiciones, hace que las formas de violencia permanezcan y se reproduzcan, situándonos dentro de los países más violentos del mundo.